Nosotros podemos recordar en este tiempo la importancia de la Navidad, del nacimiento de Cristo, que esto nos da esta oportunidad de recordar, nos da esta oportunidad de contar al mundo por qué hay un Salvador y la necesidad que todos tenemos de salvación. Entonces, para los más fundamentalistas, más religiosos, en donde la Navidad quizás es un invento, en donde no, ¿por qué celebramos? ¿Por qué recordamos? Es un invento de las personas. Sí, puedo estar de acuerdo quizás que es un invento, la celebración, etc. Pero hermanos, ocupemos esta temporada, seamos sabios también, aprovechemos que el mundo en parte, en algo muy pequeño, está recordando a Jesús y está hablando de Él. O sea, es una de las excusas. Nosotros el 23 de diciembre... siempre como iglesia predicamos en la calle. Y el 23 de diciembre hacemos una salida más grande. Invitamos a toda la iglesia a salir y aprovechamos. Y yo le digo, hermano, ¿qué mejor día para predicar el evangelio que un día de Navidad? En donde las personas están comprando y tú le hablas de Jesús y está más presente. Tenemos que aprovechar la oportunidad. El relato de Lucas tiene un propósito. Lucas... comienza su evangelio y describe el propósito y dice que el propósito es que Teófilo conozca la verdad. Eso lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 1. ¿Sí? Él dice, yo quiero que tú conozcas la verdad de las cosas en las cuales yo te instruí. Interesante. Y el texto que hemos leído y que vamos a exponer revela la verdad sobre el nacimiento de Jesús. Y no solo cómo Jesús llega a nuestra historia, sino también el por qué llega a nuestra historia. Y nos coloca en un dilema frente a la verdad. Y es el versículo que leímos todos juntos al final. ¿Qué hago yo con esa verdad que Dios quiso revelar? Veamos un poquito el contexto. Bueno, yo dije que Lucas escribe su evangelio con un propósito. ¿Sí? Por supuesto que uno dice, no, el propósito del evangelio es salvar, es comunicar, enseñar a Cristo. Sí, muy bien. Pero es importante que también consideremos el propósito específico que el autor puede tener, porque recuerden que la palabra del Señor es inspirada y la inspiración divina es orgánica y es dinámica. No es que Dios me ocupa y yo ahora estoy predicando y no soy consciente de lo que estoy haciendo. Lucas era muy consciente de lo que estaba haciendo. De hecho, él dice que investigó. Se preocupó de ir a los hechos, preguntar. Entonces, el deseo del corazón de Lucas es que Teófilo y nosotros y las personas que recibieran su evangelio conocieran la verdad. Porque cuando hay un hecho, hay muchos relatos y hay muchas voces que dicen de cómo pasaron las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el día que usted nació o el día que yo nací. Oye, ¿y cómo fue? Si usted le pregunta a la abuelita materna, va a ser una versión distinta a la de la abuelita paterna. Si usted le pregunta al papá de la guagua, el papá va a tener una versión totalmente diferente a la mamá. O sea, la mamá ese día estaba pujando, no sé qué pasó, pero sufrió y es otra la visión que tiene ella. El papá, no sé, oh, fue tan lindo y lindo y ahí empiezan las discusiones, lindo si yo lo parí. Entonces son versiones, cada uno tiene versiones distintas de la historia. Entonces Lucas dice, yo quiero que ustedes conozcan la verdad, porque en cada historia siempre hay una verdad, porque la verdad es una sola. Y la verdad es la del Señor. Eso es muy importante. Entonces, Lucas comienza su evangelio por donde la vida comienza. Y comienza hablándonos de la llegada de Juan el Bautista. ¿Por qué es importante hablar de Juan el Bautista? Habla de esta milagrosa llegada. Porque la llegada de este niño viene a recordarnos que Dios tiene un plan. Sí, la llegada de Juan el Bautista viene a recordarnos que Dios tiene un plan con nosotros. El énfasis del anuncio del ángel a Zacarías, que era el padre de Juan, es que este niño iba a ir delante del Señor y que iba a preparar el corazón del pueblo para recibir a ese Señor. Entonces, fíjense que hay una lógica y hay un propósito en el relato. Lucas no parte hablando de Jesús, sino que parte hablando de Juan. Pero al igual que Juan, y al igual que el propósito con el cual Juan venía, Lucas lo hace para preparar el corazón de sus lectores y entiendan que ese mensaje, esa historia de Dios que viene recorriendo todo el Antiguo Testamento y la promesa de este Mesías, necesita ser recibida en el corazón. Y el pueblo tiene un corazón duro. Y el corazón del pueblo necesita ser preparado. Y el ministerio de Juan va a tratarse de eso. De poder anunciar el arrepentimiento, de poder hablar de este Mesías que iba a venir, de que él estaba preparando ese camino. Por lo tanto,
el Señor necesita de un pueblo con un corazón dispuesto. Hoy día yo espero que hayan corazones dispuestos. Y luego de contarnos los detalles de la llegada de Juan el Bautista, que por lo demás es un nacimiento diferente al de Jesús, ya lo vamos a hablar, Lucas relata la llegada de Jesús, ¿sí? Que es el texto que nosotros leímos en nuestra lectura alternada y que yo lo estoy buscando aquí para tenerlo muy presente mientras vayamos leyendo. Entonces, a diferencia de los clásicos 3 puntos que los presbiterianos utilizan, yo hoy día quiero invitarla a que consideremos 4. El último va a ser más cortito, así que no se preocupe, nos quedamos en Lucas, capítulo 1, y consideramos los versículos 26 al 38. Yo ya le hice un pequeño, así, muy pequeño resumen de los primeros versículos para llegar al 29. Entonces, lo primero, que cuando pensamos en un encuentro de salvación, cómo sucede y qué cosas tenemos que tener presentes en esta temporada de Navidad, en este tiempo de Adviento, es que el texto nos muestra en los versículos 26 al 29 que es Dios quien tiene la iniciativa, ¿ya? Y esto es súper importante. Dios tiene la iniciativa de acercarse a nosotros, Dios tiene la iniciativa de querer comunicar algo de forma muy especial a María. Y aquí usted puede especular lo que quiera. La Biblia dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad, enviado por Dios, nadie pidió al ángel, nadie preguntó por un ángel, Dios lo envía a Nazaret, a una virgen, desposada con un varón que se llamaba José. Hace mucho énfasis en este estado de la mujer virgen por 2 cosas, porque obviamente ella no había conocido varón, no había tenido relaciones sexuales con un varón y por lo tanto era imposible que pudiera concebir de forma natural, pero también estaba desposada y la idea de la virginidad tenía muy presente la pureza sexual, por lo tanto habla del carácter de esta mujer llamada María, ¿sí? Son cosas que tenemos que tener presente mientras vamos haciendo el relato. También describe en la casa de la cual pertenecía el esposo de María, quien iba a ser el padre de Jesús, que es José. Estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, ¿sí? Entonces el texto dice que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué tipo de salutación sería esta, ¿sí? Entonces el relato nos muestra que Dios es quien se acerca a María, así como se acerca a nosotros. El relato pone de relieve para Teófilo y para nosotros que el nacimiento de Jesucristo no es un invento humano, sino que es la iniciativa divina y el deseo de Dios de hacer algo a nuestro favor, que en ese tiempo, así como hoy tenemos que dialogar con relatos que vienen a distraernos, Lucas pone de relevancia que Jesús está cumpliendo profecías del Antiguo Testamento, menciona a la Virgen que va a concebir al niño, menciona la ciudad también en donde estaba ella, y por lo tanto nosotros tenemos que entender que esta parte del relato pone énfasis en la fidelidad de Dios. Dios es fiel en cumplir su promesa. Dios es fiel en acercarse a los hombres y mujeres para comunicar y hacer algo a nuestro favor. En toda la historia, hasta este momento, lo que nosotros teníamos eran sombras de lo que había de venir. Y por lo tanto, el texto está diciéndonos que en un momento de la historia, Dios estaba empezando a cumplir lo que había dicho que iba a hacer. Se acerca a María a través del mensaje de un ángel, ¿sí? Un ángel que la trata con gracia, porque de hecho otras versiones mencionan que María es llena de gracia y habla de la gracia del Señor y que ella está muy favorecida. ¿Cómo muy favorecida? Luego vamos a entender por qué está favorecida. María se asombra de la forma en la que es saludada, porque por supuesto es un saludo de un ángel y contiene también palabras importantes como esto de que eres favorecida, de que el Señor está contigo y que eres bendita entre todas las mujeres. Es una señal también de humildad, ¿sí?
sus características o su piedad no la hacían sentir una mujer especial. El texto describe cosas que nos podrían hacer pensar que María podría haber tenido un alto concepto de sí misma. Pero ella, al asombrarse por la salutación, por supuesto que se consideraba así como una mujer pecadora, a pesar de su pureza sexual. Y se consideraba necesitada también de Dios, y por lo tanto, escuchar, soy bendita, tengo una gracia especial de Dios, eso la asombra. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar que Dios quiere comunicarnos algo. Y es la iniciativa de nuestro Dios la que está presente hoy en medio de nosotros. Y Navidad nos recuerda eso, y Navidad nos exhorta a nosotros a que tenemos que salir también y comunicar la verdad del Señor. No podemos quedarnos esperando que la gente entienda el significado del nacimiento de Cristo. No podemos asumir cuando conversamos con amigos, familiares, ¿cierto? Y de repente nos dicen, no, si la Navidad es esto, otro, y uno hasta se enoja. Supieran, si la Navidad no es eso. No sabe. La figura del mensajero, este ángel Gabriel, también nos habla a nosotros como mensajeros del Señor, llamado a comunicar una verdad. Fue necesario un mensajero. Dios dispuso un mensajero para decirle a María que Él tenía un propósito con ella, y para decirnos a nosotros que el nacimiento de Cristo es deseo del corazón de Dios, y que es su propósito, y que no es un invento de una religión, que no es una de las tantas historias que hoy día van a rondar entre nosotros en esta temporada, sino que es la verdadera historia. Ahora bien, Dios tiene la iniciativa, y el texto lo muestra claramente, de acercarse y hablarnos de manera cercana. Las palabras del ángel ni siquiera demandan reverencia, sino que simplemente le habla con naturalidad. Y es más, consideremos, el ángel también en su expresión, él mismo manifiesta su alegría. La intención del ángel, la forma en la que él se acerca a María, él también está manifestando su propia alegría de saber de que el Mesías prometido ya viene. Los versículos 30 y 33 revelan el propósito de esta llegada, revelan el propósito del por qué Dios se está acercando a esta mujer y del por qué Dios se está acercando a nosotros hoy. El texto dice en los versículos 30 al 33 lo siguiente: entonces el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. El ángel se dio cuenta que esta aparición y que esta salutación la hicieron tener como temor. ¿Qué está pasando acá? El ángel: tranquila, no temas, has hallado gracia. No se trata de ti, sino que Dios ha querido acercarse a ti. Habla y toca es humildad. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios se acerca a nosotros? Jesús. No hay otra razón. No es tu bienestar económico, no es tu bienestar social, tampoco es tu salud física. El único gran propósito por el cual Dios se acerca a los hombres es para hablarles de Cristo y dirigir sus vidas a Él. Aún en el nacimiento de Jesús, Dios, por medio del ángel, dirigió la vida de la madre de Jesús hacia su hijo. Y le habla del propósito por el cual viene el ángel a comunicarle esta verdad. Que ha hallado gracia. ¿Por qué hallé gracia? Hallé gracia porque voy a ser la madre, mi vientre concebirá un niño. Y ese niño es el prometido al pueblo de Israel. Él se sentará en el trono de David su padre. Y hay figuras que comienzan a conectar con la conciencia que María tenía. Porque recordemos que los judíos, que siempre los criticamos como no, ellos mataron a Jesús, ellos sí esperaban un Mesías, y los que realmente conocían la palabra entendían qué clase de obra Dios iba a hacer. Y por lo tanto hay una promesa en la Escritura que viene recorriendo, y las palabras del ángel conectan con las ideas que ya María tiene.
Ya vemos que el ángel le habla comunicándole gracia, le dice que es bendita entre las mujeres, ella no sabe a qué se refiere y le dice que ella va a concebir este hijo y trae figuras de las profecías, que será llamado Hijo del Altísimo, ¿sí? Que el Señor le dará el trono de David su padre, que él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendrá fin. ¿A quién está haciendo? A ese rey prometido está haciendo alusión. Y no es algo ajeno a lo que María sabe, ¿sí? Quiero que eso lo tengamos muy presente, porque Dios dialoga con nosotros. Y Él revela cosas nuevas, pero también nosotros traemos ideas. Y es el esfuerzo que necesitamos hacer cuando nos comunicamos con las personas que no conocen a Cristo, ¿sí? Porque al revés de María, el mundo hoy no tiene ese bagaje. El mundo no tiene no es de esa cultura judía que entiende y venía con la ley. No, el mundo no conoce a Cristo y no sabe de Él. Pero María sí conocía y por lo tanto el ángel conecta con esas cosas que ella sabía. El propósito de Dios entonces se hace presente. Dios es quien le da sentido a su actuar en la historia y a su actuar en nuestras historias. El ángel está diciendo a María, por esta razón estoy aquí. Voy a intervenir tu historia. Jesús va a ser parte de tu historia. Porque nunca se va a tratar de nosotros, siempre se va a tratar de Jesús, como lo decía anteriormente. Jesús es el medio, Jesús es la meta. Y solo por Jesús el Padre hace algo a nuestro favor. Dios está siendo explícito ahora en revelar la forma en la que Él va a salvar. Lo que era sombra para nosotros comienza a iluminarse, ¿sí? Los primeros versículos entonces muestran la iniciativa de Dios, solamente una comunicación de que hay una mujer que está recibiendo una gracia especial y que no sabe a qué se refiere. Luego vemos la intención y la actitud de Dios con María y que es la misma que tiene con nosotros. Dios explica a María por qué es bendita. Eres bendita porque vas a concebir un niño y lo vas a llamar Jesús. Comienza a traer figuras del Antiguo Testamento para describir ese niño y María ya comienza a pensar, entonces este es el Mesías, ¿será aquel prometido? Parece que hay ideas que yo sé, entiendo las palabras que este ángel me está diciendo. Lo que yo estoy diciendo no lo dice el texto, pero quiero que me ayuden a comprender lo que va a ocurrir más adelante, ¿sí? Entonces, Dios nos cuenta su propósito. Y cuando tú te preguntas, ¿y cuál es el propósito de mi vida? Y no aflora otra palabra más que Jesús. Y es maravilloso que el texto diga, y llamará su nombre Jesús. El propósito de Dios con nosotros es Cristo, es Jesús, y en eso tenemos que enfocarnos, conocerle, aprender de Él. María se enfocó en eso. Y porque María se enfocó en eso, ella pudo tener fe. Estoy haciendo el spoiler del final, pero no importa. Por eso ella también pudo al final decir, hágase lo que tú quieres. Si ella no hubiera tenido la seguridad de que la descripción que el ángel estaba haciendo era de algo que ella ya le habían enseñado, que ella esperaba, que ella entendía, ella no hubiera dicho así a buena y primera, sí, hagan lo que tú quieras. Dios conectó con su realidad y con su historia. Como nosotros podemos conectar con las personas también cuando le hablamos del pecado, de la maldad, de su necesidad, y el Espíritu Santo obrar para convencer. Entonces el texto nos muestra que Dios le revela el propósito de este anuncio y revela de su iniciativa y nos revela a nosotros también su propósito con nuestra vida. Pero también los versículos 34 al 37 dicen lo siguiente. Y esto es muy humano y empatiza con nuestra propia realidad, porque ¿quién no ha hecho esta pregunta cuando Dios revela algo que parece tener sentido y pero cómo no lo entiendes? Dios no tiene esa actitud con María. No sé cuántos de los que tenemos el privilegio de enseñar a nuestros hijos o enseñar en la iglesia, a veces nos enojamos y decimos, pero ¿cómo no lo entiende? ¿Sí? Como que somos maestros en teología, ¿cómo no va a entender la transubstantiación? Y ni siquiera lo sé pronunciar. Entonces, y uno se enoja y todo, y aquí el ángel le explica a María, porque María dice, entonces, María le dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto? ¿Le faltó fe a María? No le faltó fe, ella quería entender lo que estaba pasando. ¿Cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Y tú me estás diciendo que soy bendita,
Y si yo tengo que conocer a varón, voy a perder esa pureza en la cual quizás estaba haciendo énfasis, o no sé si estaba haciendo énfasis en mi pureza, Señor. Explícame qué está pasando. Y el ángel le responde. Y el ángel no tiene una actitud irreverente, no tiene una actitud autoritativa, no se burla de ella, no le dice, ¿sabes qué? A ti no te tiene que preocupar cómo, tú sométete nomás. No le dice eso. Sino que el ángel le explica, como Dios también nos ha explicado sus planes, porque los planes del Señor están en la palabra. Y usted y yo podemos entender fácilmente, si disponemos nuestro corazón a escuchar lo que Dios quiere decir respecto del plan que tiene para tu vida y para la mía. Entonces Él le explica y le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Clarito. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, el ángel le explica a María cómo van a ser las cosas. Es válido querer entender. Y el mundo necesita entender. Nosotros podemos decirle, Jesús es salvación, Cristo te ama, Navidad es Jesús. ¿Y cómo es eso que Navidad es Jesús? No, usted tiene que creer nomás. La palabra nos invita en este acto, en esta acción del ángel también a empatizar. Mira, yo te voy a explicar por qué Jesús es Navidad. Yo te voy a contar de dónde proviene esta historia. Y no solamente te voy a contar cómo es la historia, sino que te voy a contar por qué tiene que ser así. Y María comienza a entender. Porque recuerden, hay un mensaje que viene recorriendo todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo entonces este santo ser, cómo yo voy a concebir? Explícame porque yo no he conocido varón. Y el ángel dice, tranquila, el Espíritu Santo va a hacer una obra sobre ti. No hay detalles de cómo va a ser. A nosotros nos encantan los detalles. Nos encantan los detalles. ¿Y cómo fue el Espíritu Santo entró en ella? ¿La iluminó? No sé. No importa. No, ese detalle no importa. Y ahí es donde María guarda silencio. Y yo creo que es súper aleccionador este pasaje porque Dios revela lo que tiene que revelar y es suficiente. María no va más allá. María no le dice, ya, pero Gabriel, explícame, ¿cómo va a ser? O sea, no, simplemente, ok, Dios va a hacer una obra en mí. Lo creo. El Espíritu Santo va a obrar y lo que yo voy a concebir va a ser llamado Hijo de Dios. Es un milagro. Gabriel lo hace tan bien que conecta con otra historia que ella o aún no conocía o estaba por conocer y le recuerda o le dice, tu pariente también tiene un hijo o ha concebido un hijo. Y le llamaban estéril, era imposible que sucediera, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces el cuadro en la mente de María se construyó sola la historia. Dios se acerca a mí para poder decirme algo. No solamente se acerca y revela que yo he sido favorecida, ¿sí? Porque cuando uno le dice a alguien, Dios te bendiga, la gente no sabe cuál es la bendición del Señor. Por lo tanto, es bueno decirle, ¿sabes por qué Dios te ha bendecido? ¿Sabes por qué Dios te bendice? Porque Cristo nació y dio su vida por ti. Entonces, eso es lo que hace el ángel. ¿Sabes por qué eres bendita entre todas las mujeres? Porque tú en tu vientre se concebirá el Hijo de Dios, se concebirá aquel prometido que va a libertar a las naciones, el que va a traer paz a su pueblo. Y hay una tremenda descripción, ¿sí? El Hijo del Altísimo. A la primera, así como se los dije, puede que no lo entendamos. Puede que digamos, ¿y cómo es esto? ¿Cómo va a ser esto? Porque, bueno, la chica es virgen y no sé cómo va a pasar. Y Dios va más allá y nos explica y nos cuenta. Y ya no hay mito. Ya no hay un relato inventado. Sino que el mismo hacedor de la historia, nos habla de esto. Permita usted, querido hermano y hermana, que la verdad de Dios pueda llenar su vida en esta mañana. Porque Dios ha levantado su voz en medio nuestro para decirnos su verdad y comunicarnos su verdad. Finalmente, el texto nos dice que María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Nuestra disposición y nuestra respuesta. Navidad nos recuerda que nosotros necesitamos responder a la revelación divina. Porque es interesante pensar en este tiempo, sobre todo, que hay muchas personas que pueden tener un pesebre en su casa o participar de alguna actividad en la iglesia o ver una película con temática navideña, pero no responder a ello, no tener ningún tipo de afecto frente a ello. Simplemente decir, oh, qué bonita la historia del niño del pesebre. Pero María responde frente a algo que va a suceder en su vida. Y no por ella sentirse especial, sino porque Dios la va a usar. Hermanos, quisiera que pensáramos que, y me atrevo a decirlo así, el mundo se está cayendo a los pies de esta mujer. Porque no es fácil, hoy ella sabe que no va a ser fácil, cómo va a ser vista en la sociedad judía. Y el peligro al que se iba a enfrentar al estar esperando un hijo que no era de su prometido y de nadie saber de quién era el padre. No es fácil. Pero ella, con fe, frente a la revelación divina que es clara, dice, hágase conmigo la voluntad del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y María ocupa la expresión aquí, la sierva del Señor. Es decir, ella ya se dispone voluntariamente. Yo estoy dispuesta a que se haga tu voluntad. 4 cosas entonces, querido hermano, el texto nos muestra. Aparte de hacer esta descripción que hemos hecho sobre este inicio de la Navidad o de este tiempo de Adviento. Primero, que Dios tiene la iniciativa de acercarse a nosotros. ¿Sí? Dios no es un invento de la gente. La Navidad o el nacimiento de Jesús no es un invento de la gente. La temporada puede ser y puede tener muchos significados y es válido, qué bueno. Pero el nacimiento de Cristo es uno solo y tiene un solo significado y es Dios quien lo trae a colación hoy a nuestra vida. Dios tuvo la iniciativa de acercarse a nosotros en Cristo. ¿Por qué, Señor? ¿Querías mejorar mi vida? ¿Querías cumplir mis sueños y deseos como en esta Navidad nos recuerda que los sueños y deseos de los seres humanos se cumplen? No, yo quiero cumplir mi propósito, dice el Señor. Si yo vengo a ti, María, si yo te digo que eres bendita, si yo te digo que eres muy favorecida y especial entre todas las mujeres, es porque tú vas a concebir a mi hijo llamado Jesús. Le vas a poner Jesús. Y Él es del cual las Escrituras hablan. Dirige toda la historia a Jesús. Tiene la iniciativa de acercarse y nos dice el propósito por el cual Él se acerca. Yo quiero que conozcan a Jesús. Y no solamente nos revela a Cristo, sino que también nos da la verdad de Cristo. Explica los hechos, explica la historia, porque en muchos lugares van a hablar de Jesús y van a haber muchos relatos, pero es Dios solamente el que puede hablar con autoridad respecto de Jesús. Hoy día los canales de televisión, las redes sociales inventan cosas sobre el Mesías, que tuvo una esposa, que no tuvo, que murió más viejo, que murió más joven, tantas cosas. Pero ¿quién sino el único, el Dios soberano, puede decirnos la verdad sobre nuestro Señor? Y Él nos explica y nos ayuda a entender. Pero es interesante que en este viaje la frase o las palabras finales de María nos muestran que María no estaba inactiva frente a la revelación divina, sino que su mente y su corazón estaban escuchando con atención y ya estaban trabajando, procesando lo que el Dios soberano estaba revelando en las palabras de Gabriel. Y por eso pudo responder finalmente, ¿qué cosa? Hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Y no sé cuántos de nosotros hoy podemos decir al escuchar la historia de Dios, al saber que Él quiso acercarse a ti, a pesar de cómo tú y yo somos, a saber que no solo se acercó, porque se acerca y no para burlarse de ti, sino que se acerca para decirte que eres lleno de gracia. ¿O cómo lleno de gracia? Yo, sí, porque Cristo. Dirige la mirada a Cristo. Porque cada vez que Jesús te habla, es porque Él quiere dirigir su mirada a Él, no a ti. Si nuestra mirada se dirige a nosotros, nos vamos a perder, vamos a llorar, vamos a sufrir. Pero cada vez que Jesús, que el Señor nos habla, es una expresión de su gracia. Mi gracia se está derramando sobre ti. Él también te va a ayudar a comprender lo que pueda pasar en tu vida. Porque hay muchas cosas que pueden pasar y hay muchas cosas que van a pasar cuando tú aceptes el llamado del Señor.
pero no vas a quedar ignorante frente a lo que Dios quiere hacer. El Señor va a contarte, el Señor va a acompañarte, pero sí también van a haber momentos en los cuales simplemente frente a esto nos va a tocar decir, hágase tu voluntad. Esta historia es hermosa, con todos estos matices que la palabra del Señor nos revela. Solo termino al decir lo siguiente, que creo que ya lo dije, pero quiero hacer énfasis. María recibe la revelación de Dios. María comprende la revelación de Dios, María dialoga con la revelación de Dios, pero también la acepta por la fe de manera obediente. No sé si ustedes son capaces de ver eso en el texto, ¿sí? Yo siempre hago esta pregunta al final de mis sermones porque me gusta que las personas, cuando escuchan, no sea mi idea sembrada en su corazón, sino que lo que yo estoy compartiendo sea simplemente una guía. Pero creo yo que cuando leemos de manera consciente el texto desde los versículos 26 al 38, vemos esta dinámica y esta lógica en el texto. María es la que recibe la revelación, como usted la puede recibir también. No solo la recibe, sino que también la comprende. Como la comprende, dialoga con la revelación de Dios. ¿Cómo va a ser esto? Porque entiende, el Señor me está diciendo que yo voy a dar a luz un hijo, pero yo soy una virgen, estoy desposada, pero no he conocido varón. Dialoga con la revelación, pero no basta. Porque hay personas que entienden la revelación divina y que la reciben, pero no creen en ella, no se rinden con fe. Usted puede preguntarle a personas que dicen, no, si es lógico lo que tú me cuentas, no, lo entiendo, ¿sí? De hecho, la historicidad de Cristo hoy día ningún historiador serio la niega. Jesús realmente nació, murió y se levantó entre los muertos. Algunos cuestionarán eso, pero nosotros por la fe lo creemos. Pero hoy día la discusión no es esa. La discusión es si yo acepto eso. Y tiene un significado para mí. Así Jesús se presenta delante de hoy. Estamos dispuestos para Dios y estamos dispuestos a responder a su obra a través de aquel que Él envió para llevarnos a Él. Esa es la pregunta con la cual comenzamos este tiempo de Adviento en nuestras iglesias y damos gracias al Señor por su palabra que nos acompaña siempre. Queridos hermanos, les invito a ponerse de pie para que podamos orar, dar gracias al Señor y espero en Dios que su palabra haya podido hablar a cada uno de sus corazones, que podamos también considerar la actitud de María y podamos ver cómo así como Dios se acercó a María, así el Señor también se ha acercado a nosotros, con ese mismo amor y con esa misma paciencia. No porque usted sea especial, sino porque Él le ama. No porque usted merezca algo, aunque se la haya jugado, así como María se la jugó, o de lo cual ella podría haberse jactado y haberse sentido muy orgullosa. Dios se acerca a nosotros y espera una respuesta también. Dios también quiere que dialogues con Él, hermano. El Señor tampoco está esperando así como, bueno, y usted haga preguntas. Converse con Él, converse con sus hermanos, pregunte a sus pastores. ¿Cómo será esto? No lo entiendo. Siempre me han llamado no, tú acéptalo, créelo nomás. Y está bien, hay momentos en los cuales nosotros tenemos que simplemente aceptar y creer. Pero recuerden que antes de llegar a ese paso, María se atrevió a decir, ¿cómo va a ser esto, Señor? ¿Podría explicármelo? ¿Podría explicarme, Gabriel? Porque mi realidad como que no congenia mucho con esta revelación que tú me estás mostrando. Y Dios no guardó silencio, sino que Dios reveló y permitió que esta mujer, que ya había sido receptora de la gracia de Dios, pudiera decir, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Señor, te damos gracias por darnos este tiempo de compartir tu palabra, de estar juntos y poder meditar en lo bueno que es, Señor, tener estas temporadas, que sin duda en los corazones de las personas tienen tanto significado. Y hoy día, Señor, no queremos hacer escarnio ni burla de eso, al contrario, queremos poder dialogar con lo que las personas, Señor, creen o entienden sobre la Navidad. Y para poder hacerlo, nosotros también debemos entenderlo. En este primer domingo, Señor, en el que celebramos Adviento y en el que recordamos con más fuerza, con más presencia el nacimiento de Jesús,
Señor, te damos gracias por este encuentro de salvación y de esperanza, en el que vemos, Señor, que la historia se hace real y llega a nuestros oídos porque Dios tuvo la iniciativa de hablarnos, así como tuvo la iniciativa de enviar al ángel y poder contarle que era una mujer favorecida, así como nosotros le decimos a las personas, la gracia del Señor se ha acercado, o Jesús te ama. Y María no se quedó ignorante frente a ese Jesús te ama, sino que el ángel le explicó por qué era bendecida. Y así nosotros también hoy día somos llamados a contarle a la gente por qué la gracia del Señor se ha acercado a nosotros. Tenemos que también ser empáticos, porque muchas personas no van a entenderlo. Van a necesitar de nosotros para discipularles, para hablarles. Tenemos que estar dispuestos a escuchar ese cómo será esto. Y ser amables en poder acercarnos y escuchar. Señor, gracias porque tú quisiste revelarte, porque tú quisiste, Señor, también mostrarnos tus propósitos y explayarte, poder hablarnos tu verdad. Toca nuestros corazones para rendirnos a esa verdad. Toca nuestros corazones para aceptar esa verdad en este día. Señor, te damos gracias y te rogamos que nos acompañes también en lo que sigue, porque es un tiempo especial, no solamente en este tiempo que estamos comenzando a compartir, Señor, sobre tu nacimiento, a recordar con más fuerza tu nacimiento, sino que también hoy día nos juntamos como iglesia para poder celebrar la cena del Señor. Prepara nuestros corazones, amado Dios.